Tengo 88 años y voy a contarte algo que descubrí cuando ya era casi demasiado tarde para mí, pero que todavía estás a tiempo de aprovechar tú. Durante 41 años fui médico, 41 años recetando pastillas, midiendo tensiones, firmando informes. Y durante todos esos años creí que sabía lo que les pasaba a mis pacientes mayores. Creía que entendía la vejez. Me equivoqué. Me equivoqué de una manera tan profunda que todavía hoy, sentado aquí, me cuesta perdonármelo. Me llamo Manuel. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo conocía a todo el mundo, y desde niño supe que quería ser médico. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Una infección que hoy se cura con un puñado de antibióticos que cuestan 2 euros. Recuerdo al médico del pueblo entrando en casa con su maletín negro. Recuerdo su cara. Recuerdo cómo bajó la mirada cuando salió de la habitación. Y recuerdo haber pensado, con esa terquedad rara de los niños, que yo de mayor no iba a bajar la mirada nunca, que yo iba a salvar a la gente. Estudié con una beca y con el dinero que mi padre sacaba de un campo que apenas daba para comer. Me hice médico. Volví no al pueblo, pero sí a una ciudad mediana no muy lejos y empecé a trabajar. Y trabajé. Madre mía, cómo trabajé. Guardias de noche, fines de semana, navidades en el hospital. Mi mujer, Carmen, aprendió a no esperarme para cenar. Mis 2 hijos aprendieron a hablar conmigo los domingos por la mañana, que era cuando yo flotaba por casa medio dormido, medio presente, contando las horas para volver al trabajo. Yo me decía que lo hacía por ellos, que un médico que salva vidas no puede llegar a casa a las 6 de la tarde como un funcionario. Me lo decía con tanta convicción que me lo llegué a creer del todo. Y aquí viene lo primero que quiero que entiendas, porque tiene que ver con el ejercicio del que te voy a hablar, aunque todavía no lo parezca. Durante décadas, cuando un paciente de 70 años entraba en mi consulta arrastrando los pies, encorvado, agarrándose a las paredes, yo pensaba, la vejez es ley de vida. Le daba una palmada en el hombro, le ajustaba la medicación para la tensión, le decía que tuviera cuidado de no caerse y lo despedía. Caso cerrado. Lo que le pasaba a ese hombre yo lo archivaba mentalmente bajo una sola palabra: edad, como si la edad fuera una enfermedad, como si los años por sí solos fueran los que doblaban la espalda de aquel hombre y le apagaban la luz de los ojos. Tardé 40 años en darme cuenta de que estaba mirando el problema completamente al revés. Quiero contarte un caso concreto, porque todavía me pesa. Había una mujer, doña Pilar, que venía a mi consulta 2 veces al año desde que yo era joven. Una mujer menuda, vivísima, con una lengua afilada que me hacía reír. Venía andando desde su casa. Cruzaba media ciudad para verme. Un día dejó de venir andando. Su hija la traía en coche. Yo lo anoté en la ficha y no le di importancia. Otro día llegó con un bastón. Lo anoté. Otro día con un andador. Lo anoté. Y un día me llamó su hija para decirme que doña Pilar no saldría más de casa,
que se había caído en el baño y que ya no se atrevía ni a cruzar el pasillo. Yo colgué el teléfono, escribí una última línea en su ficha y la cerré. Y pensé, pobre mujer, la edad. Hoy sé que doña Pilar no se apagó por la edad. Doña Pilar se apagó delante de mí, escalón a escalón, durante años. Y yo tenía cada uno de esos escalones anotado en una ficha y no supe leerlos. Tenía el mapa entero de su declive en mis propias manos y lo archivé bajo la palabra equivocada. Lo que cambió todo no fue un estudio, ni un congreso, ni un libro. Fue mi hermano, Andrés. Andrés era 3 años mayor que yo y era todo lo que yo no era. Yo me fui del pueblo, él se quedó. Yo me puse una bata blanca, él se puso un mono de trabajo. Y se pasó la vida arreglando lo que se rompía. Tractores, tejados, vallas, motores. Yo me pasé 40 años sentado en una consulta y en salas de espera. Él se pasó 40 años de pie, agachándose, levantándose, cargando peso, subido a una escalera, en cuclillas debajo de una máquina. De jóvenes, si te soy sincero, yo lo miraba un poco por encima del hombro. Que Dios me perdone, pero es la verdad y vine aquí a decir verdades. Yo era el que había estudiado, yo era el que tenía los títulos enmarcados, el que la familia señalaba con orgullo en las bodas. Andrés era el hermano que se había quedado con las manos llenas de grasa. Cuando comíamos juntos yo hablaba de medicina y él escuchaba, nunca al revés. Tardé 80 años en entender que durante todo ese tiempo el que sabía vivir dentro de un cuerpo era él, y el que solo sabía hablar de los cuerpos era yo. Cuando los dos pasamos de los 80, ocurrió algo que al principio no supe ver, porque estaba demasiado cerca para verlo. Yo empecé a apagarme. Me costaba levantarme de la butaca. Tenía que pensarlo, tomar impulso, calcular. Empecé a evitar las escaleras. Empecé a darle vueltas a la alfombra del pasillo, a la bañera, al bordillo de la acera de enfrente. Sin decírselo a nadie, había empezado a tener miedo. Miedo de algo tan simple como ponerme de pie y andar. Y yo, que había sido médico 41 años, hice exactamente lo mismo que habían hecho todos mis pacientes. Me lo guardé y se lo eché a la edad. Es lo que toca, me decía. Tengo 80 y tantos. Es ley de vida. Me acuerdo de la primera vez que pedí ayuda para algo que siempre había hecho solo. Estaba en el borde de la bañera, con una pierna dentro y otra fuera, y de repente no me fié. Me quedé ahí, paralizado, agarrado a la pared con las 2 manos, como si el suelo se hubiera vuelto hielo. Y llamé a Carmen. Tuve que llamar a mi mujer para que me sujetara mientras yo metía la otra pierna en la bañera. No me dolía nada, no estaba enfermo. Simplemente mi cuerpo ya no se fiaba de sí mismo, y yo tampoco me fiaba de él. Carmen no dijo nada, me dio la mano, y los dos hicimos como que aquello era normal. Pero esa noche no dormí, porque por dentro yo sabía leer lo que aquello significaba. Lo había visto 100 veces en otros, solo que esta vez el paciente era yo. Andrés no. Andrés a los 85 se subía todavía a un taburete a cambiar una bombilla. Se agachaba a coger algo del suelo
y se levantaba de un movimiento, sin apoyarse, sin pensarlo, como si tuviera 40 años. Lo vi un día en su cocina, de pie sobre una sola pierna, mientras se quitaba una bota con la otra mano, hablando conmigo tan tranquilo, sin tambalearse lo más mínimo. De pie sobre una sola pierna, a los 85. Y yo, su hermano médico, no podía ponerme un calcetín sin sentarme en la cama por miedo a perder el equilibrio. Aquella imagen se me quedó clavada. Mi hermano, que no había abierto un libro de medicina en su vida, tenía un cuerpo que respondía. Y yo, con todos mis títulos colgados de la pared, tenía un cuerpo que se estaba rindiendo. ¿Por qué? Teníamos la misma sangre, habíamos crecido en la misma casa, comido la misma comida, bebido la misma agua. Los dos habíamos enviudado de costumbres parecidas, los dos habíamos tenido sustos de salud, los dos habíamos llorado a la misma madre, el mismo año de la misma manera. La diferencia no estaba en los genes, la diferencia no estaba en la suerte, la diferencia estaba en algo tan tonto, tan cotidiano, que me había pasado 40 años sin verlo. Andrés, todos los días de su vida, sin saber que lo estaba haciendo, había entrenado su equilibrio. Cada vez que se agachaba bajo un motor, cada vez que se subía una escalera, cada vez que se ponía en cuclillas o se levantaba del suelo o se sostenía sobre una pierna para alcanzar algo, le estaba diciendo a su cuerpo: te sigo necesitando entero. Y el cuerpo, que es obediente como un perro fiel, le respondía: aquí estoy. Yo, en cambio, llevaba 40 años diciéndole a mi cuerpo justo lo contrario. Cada vez que esquivaba una escalera, cada vez que me dejaba caer en la butaca en lugar de bajar despacio, cada vez que me apoyaba en algo que no necesitaba, le mandaba un mensaje: esto ya no hace falta. Y el cuerpo, igual de obediente, me hacía caso. Apagaba lo que yo le decía que no usaba, no por viejo, por desuso. Y hay una diferencia enorme entre esas dos palabras, una diferencia que tardé 80 años en entender. Viejo es algo que le pasa a todo el mundo y contra lo que no se puede hacer nada. Desusado es algo que decidimos nosotros, sin saberlo, un gesto pequeño cada día. Y lo que uno decide, uno lo puede cambiar. El punto de quiebre, el momento exacto en que todo cambió, tiene fecha. Fue un martes de invierno. Me levanté de noche para ir al baño, como hacen casi todos los hombres de mi edad. No encendí la luz por no despertar a Carmen, y en el pasillo un pie se me enredó con el otro. No había alfombra, no había obstáculo, no había nada. Solo mi cuerpo que ya no sabía corregir a tiempo. Me caí, me rompí la cadera y pasé las 6 semanas siguientes en una cama, mirando el techo, haciendo las cuentas que sé hacer porque he sido médico toda la vida. Te quiero contar cómo fue esa caída por dentro, porque es algo que solo entiende quien lo ha vivido. No fue un golpe seco y ya está.
Fue más lento de lo que parece. Hubo un instante, una fracción de segundo, en que mi cuerpo supo que se caía y yo, por dentro, le di la orden de corregir, de sacar el pie, de buscar la pared, de hacer algo. Esa orden salió, pero no llegó nadie a recogerla. El camino por el que esa orden tenía que viajar llevaba 20 años sin usarse y estaba roto. Me caí dándole a mi cuerpo una orden que ya no sabía obedecer. Y mientras estaba en el suelo del pasillo, en la oscuridad, esperando a que Carmen encendiera la luz, no sentí dolor todavía. Sentí vergüenza, vergüenza de médico, porque supe, ahí tirado, exactamente lo que me había pasado y exactamente cuándo habría podido evitarlo. Y las cuentas eran estas, y quiero que las escuches con mucha atención, porque son las mismas que yo les escondí a mis pacientes durante 40 años sin querer. 1 de cada 3 personas mayores de 65 años se cae cada año. Una caída con fractura de cadera a esta edad no es un susto. Para muchos es el principio del final. Una parte enorme de quienes se rompen la cadera pasada cierta edad no vuelven a caminar como antes, y un número que me da miedo decir en voz alta no llega vivo al año siguiente. No mueren de viejos, mueren de una caída. Mueren de algo que empezó mucho antes. El día lejano en que su cuerpo dejó de practicar cómo sostenerse en pie. Y nadie, ningún médico, ni siquiera yo, les dijo que eso se entrena. Porque esa es la otra cara de las cuentas, y esta sí es esperanzadora. El equilibrio no es una lotería, no es un don que unos tienen y otros no. El equilibrio es una habilidad, y todo lo que es una habilidad se puede entrenar, se puede perder y se puede recuperar. A los 65, a los 80, a los 90, el cuerpo humano hasta el último día responde cuando se le pide algo. Lo que pasa es que casi nadie le pide nada. Tumbado en aquella cama, con la cadera rota, lo entendí del todo. Y me prometí que si me volvía a poner de pie, iba a hacer 2 cosas. La primera, no volver a tratar mi cuerpo como una causa perdida. La segunda, contar esto a todo el que quisiera escucharme. Hoy estoy cumpliendo la segunda promesa contigo. La recuperación, te lo digo claro, no fue bonita. No fue una de esas historias rápidas que se cuentan en un minuto. Hubo días en que pensé que no volvería a andar sin un aparato agarrado a la mano. Hubo una fisioterapeuta joven, María, que me trató como nadie me había tratado nunca, sin compasión y con respeto, que es justo lo que yo necesitaba. El primer día me puso al lado de una camilla, me dijo que me soltara y que levantara un pie del suelo. Solo eso. Levantar un pie, y yo, médico de 41 años, no fui capaz de aguantar ni 3 segundos sin agarrarme. 3 segundos. Me acuerdo de la rabia que sentí, y también me acuerdo de que esa rabia fue lo primero vivo que sentí en muchas semanas, porque la rabia al menos no se rinde. María me explicó algo aquel día que me debería haber explicado yo a mí mismo 40 años antes. Me dijo: Manuel, usted no ha perdido la pierna está.
Lo que ha perdido es la conversación entre la pierna y la cabeza. Y esa conversación se vuelve a aprender, como se aprende un idioma, una palabra cada día. Yo, que había estudiado neurología en la carrera, que había leído sobre todo esto en libros gruesos, lo entendí de verdad por primera vez ahí, viejo y roto, de la boca de una chica de 30 años. A veces las cosas más importantes hay que aprenderlas dos veces, una con la cabeza, de joven, y otra con el cuerpo, cuando ya duele. Te voy a explicar el ejercicio. Es ridículamente sencillo. Es tan sencillo que tu primera reacción va a ser pensar que algo tan pequeño no puede servir para gran cosa. Esa es exactamente la trampa en la que yo caí 40 años. No la pises tú también. Por la mañana, cuando te levantes, antes del desayuno, busca un sitio seguro, al lado de la encimera de la cocina o detrás de una silla con respaldo firme o junto a una pared. Algo que puedas agarrar si lo necesitas. Ponte de pie derecho y levanta un pie del suelo, solo unos centímetros, no hace falta más. Y aguanta ahí sobre una sola pierna. Al principio cuenta hasta 10, solo 10 segundos. Si te tambaleas, te agarras, no pasa absolutamente nada. Para eso está el apoyo al lado. Luego cambia de pierna, otros 10 segundos con la otra, y ya está. Eso es todo, el primer día. Cada mañana intenta aguantar un poquito más, 12 segundos, 15, 20, hasta que llegues a sostenerte unos 30 segundos sobre cada pierna. No tengas prisa, no es una carrera, y desde luego no compites con nadie más que con el tú de ayer. Si una mañana lo haces peor que la anterior, no significa nada. El cuerpo tiene días, como el tiempo. Lo que cuenta no es el récord de un día suelto, es no faltar a la cita. Cuando llegues a los 30 segundos, te propongo algo que parece una tontería y no lo es. Mientras te sostienes sobre una pierna, gira despacio la cabeza, mira a un lado y al otro, como si siguieras a alguien que cruza la habitación. Eso obliga a tus ojos y a tu oído interno a trabajar, que son justamente los compañeros del equilibrio que más se oxidan con los años. Y si un día te sientes muy seguro, prueba a hacerlo con los ojos cerrados un par de segundos, siempre con la mano cerca del apoyo. Ahí notarás de verdad cuánto trabajo hace tu cuerpo callado. Quiero explicarte por qué esto, que parece tan poca cosa, es en realidad una de las cosas más importantes que puedes hacer por ti. Porque si entiendes el por qué, lo vas a hacer. Y si no lo entiendes, lo vas a dejar a la semana, como se dejan casi todas las cosas buenas. El equilibrio no vive en las piernas. El equilibrio vive en el cerebro. Cuando tú te sostienes sobre una pierna, tu cerebro está recibiendo en ese mismo instante información de los ojos, información del oído interno y información de unos sensores diminutos que tienes en las plantas de los pies, en los tobillos, en las rodillas. Y con toda esa información hace cientos de correcciones por segundo, sin que tú te enteres de nada, para mantenerte de pie. Eso es trabajo cerebral puro. Es uno de los trabajos más complejos que hace ese órgano que llevas dentro de la cabeza. Cuando tú estás de pie quieto, creyendo que no haces nada,
Por dentro hay una orquesta entera tocando para que no te caigas. Lo que pasa es que es una orquesta tan buena que no la oyes. Cuando dejas de pedirle ese trabajo, el cerebro no lo guarda esperándote, lo deja ir. Esas conexiones se debilitan, igual que se afloja una cuerda que nadie tensa. Por eso una persona puede pasar aparentemente de repente de andar bien a caerse. No fue de repente, fue el final silencioso de años y años de no pedirle nada a ese sistema. Yo lo viví en mi propio cuerpo. Mi caída de aquel martes de invierno no empezó aquel martes. Empezó 20 años antes, el primer día que esquivé una escalera y me felicité por ser prudente. Aquel día yo creí que estaba cuidándome y en realidad estaba empezando, sin saberlo, a despedirme de mi propio cuerpo. La prudencia mal entendida es una de las cosas que más invalida a la gente mayor, y casi nadie lo dice, porque suena bien eso de tener cuidado. Tener cuidado está bien. Dejar de moverse no es tener cuidado, es rendirse despacio. Y aquí está la parte hermosa, la que de verdad quiero que se te quede grabada. Cuando vuelves a pedirle a tu cerebro ese trabajo, vuelve, no a medias, vuelve de verdad. Ese órgano es capaz de crear conexiones nuevas a cualquier edad. Los médicos tardamos mucho en aceptarlo, pero es así. Cuando te sostienes sobre una pierna cada mañana, no estás solo entrenando un músculo. Estás reabriendo un camino en tu cerebro y mandándole una orden muy clara. Sigo aquí, sigo necesitando esto, no lo apagues. Y el cerebro, ese perro fiel del que te hablaba, obedece. Igual que le obedeció a mi hermano Andrés cada día durante 85 años. Yo lo comprobé en mi propio cuerpo y por eso te lo puedo contar sin que me tiemble la voz. Aquellos 3 segundos miserables del primer día con María, a las pocas semanas eran 10. Y luego fueron 20, y un día, sin darme cuenta, me descubrí en la cocina de mi casa de pie sobre una pierna, quitándome una zapatilla con la otra mano, igual que había visto hacer a mi hermano años atrás. Me quedé parado, con la zapatilla en la mano, y se me llenaron los ojos, porque ese gesto pequeño, ese gesto que no le importa a nadie, era la prueba de que el camino se había vuelto a abrir, de que mi cuerpo me había vuelto a contestar. A los 80 y tantos años, después de haberlo dado por perdido. Hay una cosa más, y para mí es la más importante de todas, más que los músculos y más que el equilibrio. Es lo que ese minuto de la mañana te devuelve por dentro. Cuando una persona mayor empieza a tener miedo de caerse, ese miedo no se queda quieto, crece. Primero dejas de subir a por algo a un taburete. Luego dejas de salir si el suelo está mojado. Luego dejas de ir a sitios que no conoces, no vaya a haber un escalón. Luego dejas de salir casi del todo. Y un día te das cuenta de que tu mundo, que antes era enorme, se ha encogido hasta tener el tamaño de tu salón. Yo lo vi en decenas de pacientes y no supe ponerle nombre. Lo vi en doña Pilar y lo archivé en una ficha. Y luego lo viví yo. Y entonces sí supe lo que era.
No es solo que el cuerpo se apague, es que la vida se va estrechando, una renuncia callada detrás de otra, hasta que casi no queda sitio para vivir. Y te voy a confesar lo que más miedo me daba de todo, porque creo que es el mismo miedo que tienes tú, aunque no lo digas en voz alta. No me daba miedo la muerte. A mi edad uno ya ha hecho las paces con eso. Lo que me daba un miedo de verdad, un miedo que me quitaba el sueño, era convertirme en una carga. Era imaginarme a mis hijos organizándose turnos para venir a vestirme. Era pensar en Carmen, con sus propios años encima, teniendo que sujetarme para entrar en la ducha el resto de su vida. Yo había entrado en la medicina de niño para no bajar nunca la mirada delante de un enfermo, y de viejo me aterraba ser yo el enfermo delante de quien todos bajaran la mirada. Ese era el fondo de todo. Ese era el verdadero miedo debajo del miedo a caerme. Ese ejercicio de la mañana, ese minuto tonto sobre una pierna, es lo contrario de esa rendición. Es la forma física de decir, todavía no, todavía me sostengo, todavía me fío de mi cuerpo. Y esa frase, repetida cada mañana, no se queda en la pierna, te sube por dentro, te cambia cómo sales a la calle, cómo te ofreces a coger en brazos a un nieto, cómo te plantas en el mundo. Recuperar el equilibrio del cuerpo es, sin que te des cuenta, recuperar la confianza para vivir. Y eso no hay pastilla que te lo dé, ninguna. Y mira que yo he recetado pastillas. Hoy tengo 88 años. Me recuperé de aquella cadera rota, con mucho trabajo y mucha terquedad. Y desde aquel día, cada mañana, antes del desayuno, me pongo al lado de la encimera de la cocina y me sostengo sobre una pierna. Lo hace también Carmen, a mi lado, riéndose los dos cuando alguno se tambalea. Es nuestro pequeño rito. 30 segundos cada pierna, 1 minuto en total. El minuto más importante de mi día. No te imaginas la de cosas que nos hemos dicho Carmen y yo en esos minutos, los dos haciendo el equilibrio en la cocina como dos críos. 50 y tantos años casados, y resulta que hemos encontrado una manera nueva de estar juntos a esta edad, sosteniéndonos cada uno sobre una pierna y vigilando de reojo que el otro no se caiga. Si te soy sincero, ese minuto se ha convertido en algo más que un ejercicio. Es la manera que tenemos de prometernos, sin palabras, que vamos a seguir aquí un día más. Quiero que pienses una cosa antes de que terminemos. Llevo toda esta historia hablándote de mí, de mi hermano, de mi caída. Pero esta historia no va de mí, va de ti. Va de ese gesto que tú haces sin darte cuenta, hoy mismo, cuando esquivas una escalera y te dices que es lo prudente. Va de la silla en la que te dejas caer de golpe, en lugar de bajar despacio. Va del taburete al que ya no te subes. Cada uno de esos gestos pequeños es una palabra en una conversación que estás teniendo con tu cuerpo sin saberlo. Y tu cuerpo está escuchando todo lo que le dices. Todo.
La pregunta que te tienes que hacer no es si eres viejo. La pregunta es, ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo cada día? Y si te gustaría empezar a decirle otra cosa. No te puedo prometer 30 años más de vida. Nadie honesto te puede prometer eso. Y yo a estas alturas solo quiero ser honesto contigo. Lo que sí te puedo decir, con 41 años de bata blanca y con una cadera que se rompió por no saber lo que ahora sabes tú, es que la diferencia entre apagarse pronto y vivir de verdad los años que te queden está muchas veces en cosas tan pequeñas, tan ridículamente pequeñas, como ser capaz de sostenerte sobre tus propios pies. Mi hermano Andrés murió el año pasado, a los 89, mientras dormía. La tarde antes había estado subido a una escalera, podando. Se fue entero, de pie hasta el último día. En el entierro un sobrino me preguntó cuál era el secreto de su tío, qué pastilla tomaba, qué médico lo llevaba. Y yo, que soy el médico de la familia, me quedé callado, porque la verdad no cabía en la respuesta que aquel chico esperaba. La verdad era que Andrés no tomaba nada y no hacía nada especial. Andrés simplemente nunca dejó de usar su cuerpo, y su cuerpo, agradecido, nunca dejó de sostenerlo. Yo me pasé la vida estudiando el cuerpo humano, y fue él, que no estudió nada, quien me enseñó la lección más importante. El cuerpo no se rinde solo. Espera callado a que vuelvas a pedirle algo. Espera a que cada mañana durante 1 minuto le digas que todavía lo necesitas entero. Mañana cuando te levantes, antes del desayuno, ya sabes lo que tienes que hacer. Búscate tu encimera, tu silla, tu pared. Levanta un pie del suelo y aguanta. 10 segundos nada más. Es tu cuerpo diciéndote, después de tantos años, que todavía está aquí. No lo hagas mañana. Mañana es el día en que casi todo se deja para otro día. Hazlo, sostente y vuelve a fiarte de ti.